Con este video iniciamos la descripción del abdomen. Este es un tema que lleva 4 subtemas, en los cuales pues vamos a hablar sobre la pared abdominal, cómo está conformada la pared abdominal, cómo está la distribución muscular o cuáles son los músculos que se involucran para conformar la pared abdominal. Veremos cómo hay una serie de fascias que nos ayudan a hacer delimitaciones o a hacer algunas ubicaciones geográficas dentro de esa pared abdominal, y cómo pues nos ayuda hasta hacer cierta subdivisión al interior del contenido, o mejor dicho, en el contenido del abdomen, visto como una cavidad. Además, en otro tema vamos a ver cómo está, cuál es la función, cómo actúa el diafragma dentro del abdomen, y también veríamos una parte muy importante que vendría a ser como una introducción hacia la cirugía, y es donde veríamos los defectos que aparecen en la pared abdominal. A esos defectos les llamamos hernias. De eso vamos a hablar. Además, vamos a ver el contenido vamos a describir el contenido de la cavidad abdominal, es decir, las vísceras que conforman tanto el sistema digestivo como el sistema urinario, pasando pues o teniendo un reparo en principales glándulas como el páncreas, como el hígado, como las glándulas suprarrenales, los propios riñones. Entonces tendríamos una clase específica, un subtema específico solo para eso, y además hablaríamos sobre la irrigación y el drenaje de la cavidad abdominal, específico para cada órgano, y cómo se va conformando tanto la vena cava y cómo se va desmenuzando, por decir así, la arteria aorta a ese nivel, arteria aorta abdominal. Entonces, de esos serían los temas que describiríamos en este contenido que es el abdomen. Ahora, en este video del que vamos a hablar hoy, es sobre la pared abdominal, es decir, los componentes musculares que conforman tanto la pared anterior, anterolateral y la pared posterior. De eso vamos a hablar en este video. Así que pues comenzamos a hablar sobre el abdomen. Ok. Entonces vamos a hablar sobre el abdomen. El abdomen pues es una zona comprendida entre el tórax y la pelvis. Es el punto medio, por decir así. Y es donde se alojan principalmente pues los órganos que conforman el tubo digestivo, o los órganos que están involucrados en el sistema digestivo. Además, vamos a ver una parte del sistema urinario también ubicado dentro del abdomen. Entonces, eso es una parte pues muy importante por los órganos que se presentan. Pero una característica que, por ejemplo, la veíamos a nivel de la cavidad torácica es, permítanme, aquí no he activado el puntero. Una característica que vemos es que, a diferencia del tórax, el abdomen no presenta una estructura ósea como veíamos en la pared torácica, así como veíamos pues el esternón, las costillas. El abdomen no presenta una estructura ósea reforzando la pared, solamente es una capa muscular. Entonces la característica es que estos músculos y las fascias y la misma grasa que vamos a encontrar en la pared son muy resistentes y son muy gruesas. Entonces eso le da pues la protección necesaria a las vísceras abdominales. No vamos a decir que son menos importantes que las de la cavidad torácica, no, vea. Pero sí tenemos que resaltar que no hay una estructura ósea más que la columna vertebral en su porción lumbar, que es lo que encontramos a nivel del abdomen como estructura ósea, más nada. De ahí pues no hay. Entonces, por eso algunas estructuras, algunas vísceras abdominales se vuelven intratorácicas, ¿verdad? Debido pues a que necesitan protección extra, y ahí encontramos el vaso, encontramos el hígado, encontramos el riñón, el propio estómago. También se vuelven intratorácicos, con la salvedad que no están dentro de la cavidad torácica, sino que están
dentro de la concavidad que permite el diafragma, ¿verdad? Que está subdividiendo la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Entonces, de esos son los de esa estructura que conocemos como abdomen, pues es de lo que vamos a hablar. Es pared abdominal. Como podemos leer ahí, pues dice que el abdomen es un contenedor flexible, dinámico, que aloja la mayor parte de los órganos del aparato digestivo y del aparato urogenital. Cuando nos habla de que es un contenedor flexible, o sea, es un cilindro realmente. Flexible porque realmente no hay un esqueleto, no hay una estructura, no hay un chasis en sí. Pero sin embargo, sí hay una estructura muscular que envuelve o que conforma esa pared. Al ser un músculo, una estructura que está conformada por fibras musculares con características de estiramiento, con características de flexibilidad, con características de memoria, porque recuerda, después de estirarse vuelve a su tamaño original, y que además se acompaña de ligamentos, se acompaña de tendones y se acompaña de fascias. Esto le da una gran flexibilidad a ese órgano, a esa estructura, viéndola como una sola estructura de la pared abdominal. Pero además es dinámica. ¿Por qué? Porque primero, pues permite el movimiento, y segundo, permite el movimiento de las estructuras internas, porque las estructuras internas que están en el abdomen todas tienen cierta movilidad necesaria para su funcionamiento, específicamente el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene un movimiento rítmico constante que se llama peristaltismo, y eso le da las características o le da las funciones de dinamia, pues, a la pared abdominal. Como vemos, pues dice que está situado entre el diafragma, que viene a ser la parte superior, y la pelvis. Es decir, está en contacto con el opérculo torácico inferior, donde encontramos el diafragma y el estrecho superior de la pelvis. Que eso ya lo vimos en anatomía 1. Veíamos un estrecho superior de la pelvis y un estrecho inferior de la pelvis. El superior de la pelvis, o mejor dicho, el estrecho inferior de la pelvis, o lo que está en esa zona, pues es lo que conocemos como la pelvis falsa, y lo que está por abajo, pues la pelvis verdadera. Pues bueno, es separado de la cavidad torácica por el músculo diafragma. De esto ya hemos hablado ampliamente. Entonces, sigamos. Esto que estamos viendo, pues es la estructura del diafragma, del abdomen. Es este cilindro. Como vemos, pues hay cierta parte. Como podemos observar, pues este cilindro está conformado principalmente, bueno, específicamente solo por músculo. Hay estructuras, ojo con esto, las estructuras que están dentro de la cavidad torácica, ¿verdad? Pero esto es por la ubicación simplemente. O sea, son estructuras, como ya decimos, como el hígado, como lo vemos aquí, el estómago, principalmente el fondo y parte del cuerpo del estómago, el vaso que encontramos en esta zona, y los riñones que están posteriormente. Aunque están dentro de la cavidad torácica, no son torácicos, quiero que quede claro eso. Son estructuras abdominales, o sea, todo esto es abdomen. Pero a la hora que describimos el abdomen, no tomamos en cuenta las costillas. Ojo con eso. No, si yo les pregunto cuáles son los componentes de la pared abdominal, no vamos a decir nunca que son las costillas. Espero que eso quede claro. Los componentes de la pared abdominal principalmente solo son músculos. Por supuesto, cuando vemos la pared posterior, pues tenemos que incluir a la columna lumbar. Pero en la parte frontal y lateral no hay ninguna estructura ósea. Aunque hay estructuras abdominales o vísceras abdominales dentro de la cavidad torácica, por la ubicación no forman parte de la pared abdominal en ningún momento. ¿Ok? Sigamos. Bueno, entonces el contenido del abdomen es esto. Es todo esto que vemos acá. Hígado, vesícula biliar, estómago, colon, intestino delgado. Son estructuras que vemos a simple vista, el vaso en esta zona. Pero tenemos que tener en cuenta que encontramos los riñones,
las glándulas suprarrenales, el páncreas, y eso no los estamos viendo y son parte. Los uréteres también son parte del abdomen. Ya la vejiga ya es una estructura que encontramos en la cavidad pélvica. Algunas estructuras que tienen que ver con el sistema urinario, por eso decía en la definición, estructuras del sistema genitourinario, nos decía, porque encontramos parte del conducto deferente, que esto tiene que ver pues con el sistema genital del hombre. Son estructuras que se hacen abdominales en una escasa digamos cantidad, en un escaso tramo, ¿verdad? Se hacen abdominales, pero todas pues vienen a ser estructuras pues pélvicas. Bueno, sigamos. No me sirvió. Ok. Entonces vamos a describir para hablar de este tema lo vamos a hablar como la pared abdominal anterolateral, y vamos a hablar también de la pared posterior del abdomen para ver en dos grupos los músculos que encontramos pues en esta estructura. Permítanme, tengo dificultad. Aquí está. Entonces vamos a ver primero la pared anterolateral o la pared anterior, como dice aquí. Esta se extiende desde el borde costal. El borde costal ya sabemos que es los rebordes, o en alguna literatura dice borde, que es en esta que estoy usando, pero en otra dice reborde costal. Entonces son los bordes o las... para no estar hablando en el aire, permítanme. Esto es el borde costal. Todo esto. Este es el borde costal. Esto que vamos a sacar aquí. Aquí tiene como nombre arco costal. Entonces todo esto, el borde costal es esto. Volvamos. Me salté una diapositiva. Esta la vamos a ver más adelante. Pero para que lo veamos ahorita, esto es el borde costal, esto que estamos viendo acá. Estas son las capas que conforman la pared abdominal. La primera, pues la piel, la más externa. Vamos a ver de externo a interno. La piel es la más externa. Luego tenemos una capa de grasa o de tejido celular subcutáneo, como vemos acá, que son dos. La más externa es la fascia de Camper y la más interna es la fascia de Scarpa. O sea, son dos fascias o dos tejidos subcutáneos, de celular subcutáneo o grasa. La fascia de Camper está en contacto directo con la piel, y la fascia de Scarpa que ya tiene contacto pues con los músculos y con las fascias profundas. Son estas capas musculares. Entonces esta ya es la capa muscular con sus respectivas fascias. La fascia extraperitoneal, que vemos esta que está acá, y la fascia parietal, que es grasa también, ¿verdad? Que es el peritoneo parietal, que es un tejido graso que está en contacto con la fascia extraperitoneal. Bueno, esas son las capas. Vamos a donde estábamos. Entonces vamos a ver pues que la pared abdominal se extiende desde el borde costal y el apófisis sifoides en la parte superior, y va a llegar hasta las crestas ilíacas en la zona lateral, el pubis en la zona central y la sínfisis del pubis en la parte inferior. O sea, la parte superior, el pubis, y la sínfisis del pubis en su parte inferior. Forma pues una capa de tejidos continua y flexible sobre las caras anterior y lateral del abdomen. Además, pues viene a ser los límites del canal inguinal y del ombligo. Esto del canal inguinal, vayan poniéndole ya cuidado, porque de esto vamos a hablar cuando nos toque la parte de los defectos de la pared abdominal. Uno de los defectos más frecuentes y que es la causa de las hernias es un problema a nivel del canal inguinal, para que lo tomen en cuenta. Otro defecto es a nivel del ombligo. Acordémonos, en la vida embrionaria había un conducto que se llamaba del uraco, que era por donde descendía el testículo y llegaba pues hacia la bolsa escrotal, ya al nacimiento. Entonces ese defecto debía de cerrarse
durante las últimas fases del periodo embrionario, del periodo fetal, mejor dicho, debía cerrarse. Si no se cerraba, es que provoca estos problemas de debilidades en la pared y por ende va a producir pues una hernia. Igualmente en la zona central debía haber un cierre a nivel del ombligo para que hubiera un cierre completo de la pared abdominal. Pero en algunas personas pues queda un defecto que genera o una hernia paraumbilical, es decir, alrededor del ombligo, que ya es por un defecto de cierre, o una hernia umbilical, que esto se debe a alguna lesión en los tejidos que conforman el cordón umbilical y pueden provocar pues un botón umbilical se le llama eso, y es una hernia pues umbilical que casi siempre se manifiesta en los primeros días, meses de vida, y hay que operarlo, pues, ¿verdad? Para que eso pues no vaya a provocar la salida de la víscera, porque una hernia es un defecto en el cual la víscera penetra en el defecto y comienza a salir de la cavidad abdominal hacia una zona externa. Podría llegar hasta el testículo o podría quedarse a nivel de la pared abdominal y pues provocar un defecto doloroso que puede llevar o puede comprometer hasta la vida del paciente si se llega a encarcerar, que viene a ser como un estrangulamiento. Pero estoy avanzando, ya estoy hablando de la clase que corresponde a los defectos y no es esa la idea. Pero sí me interesa que veamos los límites. Borde costal y apéndices o apófisis sifoides por arriba y por abajo la cresta, las crestas ilíacas, el pubis y la sínfisis del pubis. Esos son los límites del abdomen. Ojo con eso. Si se han fijado, a mí me gusta preguntar mucho de límites, porque es una parte muy importante para la descripción de la anatomía. Y muchas veces veo que hay algunos estudiantes muy acuciosos y que le ponen, ponen las cosas tal cual las estamos viendo en las diapositivas o en el libro. Pero hay otros que no. Y eso a mí me indica dos cosas. O no tienen idea de lo que estamos hablando. Uno. Dos. O no le ponen cuidado a la información. O tres, simplemente que les vale. Entonces, pues pongámosle cuidado pues a cada uno de estos puntos anatómicos muy importantes. Acuérdense de aquella clase. Anatomía de superficie. De anatomía 1. Es muy importante. Y todos se van a acordar cuando les toque ver semiología o cuando les toque hablar de las clases de anamnesis, que es historia clínica, y hay que hacer una descripción. Se van a recordar lo importante que es la anatomía de superficie. Así como la anatomía descriptiva, que es donde nos enfrascamos más hablando, la anatomía de superficie cobra importancia a la hora de hacer las historias clínicas, porque ahí es donde se describe una parte específica del paciente y la información o el insumo que ustedes van a tener es lo que hayan aprendido en anatomía de superficie. Así es que pues no lo vean de menos, ¿verdad? Bueno, sigamos. Entonces vemos como la función de los músculos abdominales, soporte y protección de las vísceras abdominales, o sea, la función de pared. Micción también ayuda comprime la pared abdominal, comprime el abdomen y esa compresión se imprime hacia la vejiga y eso pues ayuda a vaciar la vejiga, o sea, nos ayuda en la micción. En la defecación también nos ayuda a comprimir el contenido abdominal, ¿no? El contenido de las vísceras abdominales al pujar, por decir así. Yo aquí estoy pujando, como que si imitando, vea, el movimiento. Entonces nos ayuda en la defecación. También ayuda durante el parto, porque ayuda en la contracción de los músculos abdominales para traducir esa fuerza hacia el útero, en la mujer, por supuesto, y expulsar, ¿verdad? El niño. Se oye tonto, yo sé, a decirles en el parto, en el útero de la mujer, sí. Pero yo tengo una anécdota de un estudiante que hoy es un reconocido médico, ¿verdad? Es un buen médico, que casualmente pues trabaja en un área donde tenía una duda cuando era un estudiante y estaba en un estudio libre, donde me llevaba una pieza anatómica, no era una pieza, era una parte de cadáver, nosotros estudiamos con cadáveres,
Llevaba una parte de cadáver y era o sea, tenía un pene, la estructura, era una hemicara, ¿verdad? Un hemiabdomen, por decir así, y la mitad de una cadera. Y llevaba, pues tenía un pene, ¿verdad? La estructura y me pregunta, mire abdón, y esta es la próstata, sí. ¿Y esta próstata es masculina o es femenina? Entonces, pues hoy nos reímos de la situación. Entonces, por eso yo mejor hago que parezca redundancia a la que estoy haciendo, pero es porque quede más clara la situación. Entonces, pues durante el parto nos ayuda también y tiene una función en los músculos, tiene una función extra al favorecer el movimiento de los músculos de la respiración, principalmente pues el diafragma. Entonces, pues, y como dice ahí, más que todo en la función de exhalar, o sea, cuando expulsamos el aire. ¿Por qué? Porque se eleva el diafragma y la elevación del diafragma en cierta medida va a tener necesidad de la acción de algunos músculos oblicuo externo, oblicuo interno o algún transverso o hasta algún ilíaco posiblemente, pero no avancemos más. Entonces, quedémonos con estas funciones. Soporte, protección de vísceras abdominales, soporte de vísceras abdominales, protección de vísceras abdominales, micción, defecación, durante el parto y como músculos accesorios de la respiración. No, músculos respiratorios, así mejor dejémoslo, o mejor digamos ayuda a músculos respiratorios. Cuando decimos soporte es porque la característica del cilindro abdominal permite que aunque las estructuras abdominales o las vísceras abdominales tienen una fijación gracias a un meso, más adelante vamos a ver eso. Entonces esa fijación la tiene fija, valga la redundancia, a la columna vertebral. Ok, hay fijación a otros órganos, por supuesto, y vamos a ver que hay muchos ligamentos y hay muchos mesos involucrados. Pero la misma estructura abdominal permite que, aunque las vísceras se muevan, se mantengan en esa posición. Cuando comienza a haber una deformación de la pared abdominal, llámese a esto obesidad, o sea, ya el cilindro ya no es cilindro, sino que ya es una bolsa mal amarrada, ya no es una estructura en forma de cilindro, sino que es una cintura en forma de huevo, como decimos por fregar. Entonces las estructuras comienzan a desplazarse interiormente y eso va a provocar alteraciones, primero anatómicas, o sea, en la forma, morfológicas, ¿verdad? O sea, estéticas, y también dificultades en las funciones intestinales, que es algo que se ve más adelante, pero no quiero avanzar más. No es que no quiera, es que nos vamos a enchibular, y no es parte de la clase realmente. Eso lo vamos a ver, ustedes lo van a ver en cirugía. Entonces veamos cuáles son los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Son 5 músculos. Y estos músculos se describen según sus características anatómicas o su característica estructural, mejor dicho. Vamos a ver que son 5 músculos que conforman la pared anterolateral y 3 de estos músculos son planos. Al inicio, cuando yo comenzaba estas clases, me acuerdo, o cuando yo recibí estas clases, allá por ni me acuerdo cuántos años, ya hace más de 20 años, yo tenía un conflicto con que decía, ¿por qué ponerle a unos músculos verticales y a los otros ponerles planos? No están dentro de la misma categoría, porque la misma categoría de vertical sería horizontal. Pero es que realmente los músculos planos tienen una orientación oblicua. Una es una orientación oblicua hacia arriba, otra es oblicua hacia abajo. Únicamente el transverso tiene una ubicación horizontal. Entonces mejor se le pone el nombre, pero como en anatomía no se van a cumplir las características matemáticas o esto sería ¿qué? Esto sería aritmética, no se va a cumplir, que vamos a hablar horizontales, verticales, planos gruesos o planos, ¿cómo se llama? La otra estructura serían, sí, de volumen. No es así. Entonces se describen según las características morfológicas o estructurales, mejor dicho, del órgano. Entonces estos músculos se caracterizan por ser láminas, realmente son laminares, por eso mejor decimos que son 3 músculos planos, que son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen.
Los tres músculos son tres capas diferentes. El oblicuo externo, por lógica, es el más externo. El oblicuo interno está por abajo y el transverso está por abajo de estos dos, con cierta entremezcla de sus fibras, por supuesto. Pero en la descripción pues va uno primero, otro después y otro después. Entonces son el más externo, pues su mismo nombre lo dice, oblicuo externo. El intermedio es el oblicuo interno y el más interno es el oblicuo, es el transverso del abdomen. Además, hay otros músculos que son verticales, como su mismo nombre lo dice. Estos están de arriba hacia abajo. Son músculos también ciertamente planos, pero no son tan planos realmente. Entonces, pero su característica es que están ubicados vertical. Desde arriba, o sea, desde la pared torácica hacia abajo, es decir, hacia la sínfisis del pubis o cerca de las crestas ilíacas. Estos músculos van a ser el músculo recto abdominal, que este músculo recto abdominal viene a ser el que nos nos conforma lo que conocemos como el six-pack, ¿verdad? O sea, son los músculos que se marcan en el abdomen, esos son los rectos abdominales, y un músculo chiquito que tiene una función muy especial de tensar una fascia y darle cierta defensa al músculo recto abdominal, que es el músculo piramidal. Entonces estos son los 5 músculos que conforman la pared abdominal: oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, recto anterior del abdomen y músculo piramidal. ¿Aló? ¿Hola? ¿Aló? Hola, hola, dígame. Perdón, no pude poner pausa a tiempo y ahí tuvimos que contestar una llamada a un paciente. Bueno, entonces, de estos músculos de la pared anterolateral del abdomen, vamos a ver que nos dice ahí que los 3 músculos planos terminan en la cara anterior, en una aponeurosis laminar fuerte. Estos músculos, los planos, actúan tal si fuera un cinturón, o imaginémonos un saco, el saco de que nos ponemos de ropa, que tiene o una camisa, mejor, va, más fácil, una camisa de botones al frente. Esta camisa se une o confluye o se encuentra en la parte anterior, en la línea media de nuestro cuerpo. Entonces así confluyen estos músculos planos, y como dice ahí, terminan en una aponeurosis laminar fuerte. Esta aponeurosis, ¿verdad?, se entrelaza, o sea, toda ella se mezcla entre sí, ¿verdad?, y conforman una estructura que se llama la línea alba. Esa línea alba además tiene unas estructuras también que engloban a los músculos verticales, que es la vaina tendinosa, o también se conoce como la vaina de los rectos. Más adelante ya vamos a ver estas imágenes. Entonces, dentro de eso es que encontramos a los músculos verticales. Entonces, la confluencia anterior de los músculos planos del abdomen confluye en una estructura que se llama la línea alba. La misma aponeurosis rodea a los músculos verticales y es la vaina de los rectos. Al hablar de la línea alba, tenemos que tener en cuenta que viene a ser una estructura con características tendinosas. Ella pues recorre de manera descendente toda la línea media del abdomen, ¿verdad? Desde la apófisis sifoide, apéndice sifoide, hacia la sínfisis sínfisis del pubis, ¿verdad? Entonces, vamos a ver pues que el nombre de la línea alba quiere decir línea blanca, porque al verla en el cadáver, así se ve, con esa característica, con ese color, un color blanco, un blanco lechoso, así se ve la característica. En algunos pacientes, más que todo de tez blanca, se logra ver a veces la línea con cierta
con un cierto tinte blanquecino, en algunas personas morenas también, se les logra ver esa línea un poquito decolorada, por decir así, pero realmente pues donde se ve ya cuando se hace la disección, pero esa es la línea alba. Esto que vemos aquí es la línea alba, esta que vemos acá, en la línea media. En esta línea alba es donde confluyen todos los músculos planos de la pared abdominal, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Todos ellos confluyen y conforman la línea alba, y a la vez conforman sus aponeurosis. Esta zona blanca, estas zonas aponeurosis conforman la vaina de los rectos, una envoltura que le vamos a ver pues a los músculos rectos abdominales. Quiero ver esto que vemos acá, esta envoltura. Esta es aponeurosis, ¿verdad? Es la aponeurosis de los músculos. Aquí estamos viendo, esta es una vista posterior. Es decir, aquí hemos retirado, estamos viéndolo desde la zona lumbar, pero hemos quitado la columna lumbar, por supuesto no hay ninguna víscera, estamos viendo la parte posterior. Entonces, esta es la vaina de los rectos. Específicamente, esto viene a ser fascia del músculo transverso, pero eso pues ya lo vamos a ver más adelante. Volvamos donde estábamos. Aquí. Ok. Bueno, sigamos. Entonces, comenzamos a hablar pues de los músculos. Permítanme. Hablamos del primero, el músculo oblicuo externo. Como lo vemos, es el más superficial de los tres músculos. El músculo oblicuo externo, su origen en la superficie externa y los bordes inferiores de las últimas 8 costillas. Superficie externa y borde inferior de las últimas 8 costillas. ¿Dónde se inserta? Se inserta en la línea alba. Acordémonos que su aponeurosis conforma la línea alba. En el tubérculo del pubis, o sea, baja. Vea, toda esta aponeurosis es su inserción en el tubérculo del pubis y en la mitad anterior de la cresta ilíaca. La cresta ilíaca es parte pues del hueso ilíaco, del hueso coxal. Entonces la mitad anterior de la cresta también forma parte de la inserción. Y nos dice que mediante la aponeurosis del músculo oblicuo externo, que ayuda a formar la capa anterior de la vaina del músculo recto del abdomen y la línea alba. O sea, esas son las colaboraciones que da el músculo oblicuo externo gracias a su aponeurosis para conformar la capa anterior de la vaina del músculo recto abdominal y también pues en la línea alba. Ahí confluyen. Función: mantiene la presión de la cavidad intraabdominal y ayuda a hacer una flexión lateral del tronco. O sea, en los ejercicios laterales donde se flexiona el abdomen, o sea, hacen flexiones hacia los lados, esa es gracias a los músculos oblicuo externo. Aquí lo vemos ya como su fibra y es un poco más pues entendible, ¿verdad? Su origen en el borde y en los extremos de las últimas 8 costillas, perdón. Vamos a ver pues la inserción en la línea alba, como lo vemos acá, en la línea alba, en el tubérculo del pubis, gracias a su aponeurosis, en el tubérculo del pubis, en el tercio anterior también de la cresta ilíaca, y tiene cierta inserción en el ligamento inguinal, porque el ligamento inguinal también lo vamos a encontrar en la cresta ilíaca. Entonces vamos a ver cómo está en el tercio anterior de la cresta ilíaca, en el tubérculo del pubis y en cierta parte del ligamento inguinal. Esto no está en esta diapositiva, donde nos dice de la inserción. Solo dice el tubérculo del pubis, ¿verdad? Que está en la parte anterior, en el borde anterior, en la mitad anterior de la cresta
ilíaca y en la línea alba, pero también tiene cierta inserción en el ligamento inguinal. Sigamos. Con esta diapositiva vemos mejor eso de lo que estamos hablando. Aquí está todo el músculo. Todo el músculo, la parte muscular propiamente y la parte de la aponeurosis. Línea alba ayuda a hacer la lámina anterior de la vaina de los rectos. Se inserta en el tubérculo del pubis, en el tercio anterior de la cresta ilíaca, labio externo de la cresta ilíaca y en el ligamento inguinal. Aquí estamos viendo cómo se inserta el ligamento inguinal. Ligamento inguinal va desde la espina ilíaca antero superior hacia la sínfisis del pubis. Ahí vemos el ligamento inguinal. Entonces ahí se inserta el músculo oblicuo externo y ayuda a conformar la línea alba y la capa anterior de la vaina de los rectos. Sigamos. Ok, permítanme. Hablemos del, oblicuo externo. Su irrigación. La irrigación, si ustedes se van fijando, es una... son variantes nada más entre las irrigaciones. Casi siempre se repiten. ¿Cuál es la irrigación del músculo oblicuo externo? Ramas de las arterias intercostales anteriores, la arteria epigástrica superior, la arteria epigástrica inferior, las arterias circunflejas superficiales y profundas y las arterias lumbares. Esa es la irrigación del músculo oblicuo externo. ¿Quién lo inerva? Las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal. Esa es la inervación del músculo oblicuo externo. Van a ustedes ir viendo de que es muy poca la variante que existe entre la irrigación y la inervación de estos músculos planos de la pared anterolateral del abdomen. Veamos el músculo oblicuo interno. Su origen, los 2/3 laterales del ligamento inguinal. Ojo, la ubicación, el origen de este ya viene desde abajo. Se origina en los 2/3 laterales del ligamento inguinal, o sea, en esta zona. Los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca, también en la cresta ilíaca. Los 2/3. Y también se origina en la fascia toracolumbar. Es decir, estas fibras nacen desde este nivel, 2/3 laterales del ligamento inguinal, los 2/3 anteriores de la cresta ilíaca y la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar es una estructura que vamos a ver en la espalda. Es esta. Esta es la fascia toracolumbar, esta zona de acá. Entonces, los músculos oblicuo externo, interno, se originan en la fascia toracolumbar también. Volvamos. Ya me perdí. Aquí estamos. ¿Dónde se inserta? Él se inserta en el borde inferior de las 3 a 4 últimas costillas. O sea, las fibras se dirigen hacia arriba. Entonces se inserta en las últimas 3 a 4 vértebras costillas. Es decir, en las flotantes y en parte de las falsas. Ahí se inserta el músculo oblicuo interno. Además se inserta en la línea alba. Y también se inserta en la línea pectínea, que es parte de los huesos coxales. Esta línea pectínea pues es muy próxima a la sínfisis del pubis. Entonces esas son las zonas de la inserción del músculo oblicuo interno. Función pues mantener la presión intraabdominal y también la flexión lateral del tronco. Funciones similares al oblicuo externo. Con relación al ligamento inguinal, que es una estructura que encontramos, un ligamento fuerte que ayuda pues a delimitar la zona abdominal de la zona del muslo, es una, bueno, entre el nombre de ligamento inguinal, pero también se le llama ligamento crural, puede ser el otro nombre que lo encuentren en la literatura.
Él pues principalmente está formado por la aponeurosis del oblicuo externo y el borde inferior del músculo transverso, de la fascia transversal, que ya la veremos adelante, la fascia transversal. Es ese ligamento pues ese ligamento, pues como les decía, es un ligamento que nos ayuda a hacer una delimitación anatómica, pero más que todo vamos a ver pues que en esa zona encontramos también el cordón espermático en el hombre, el ligamento redondo en la mujer, y bueno, son estructuras que veremos más adelante. No nos adelantemos. Veamos cómo está. Si se recuerdan cómo era la orientación del músculo oblicuo externo, era de arriba hacia abajo, porque su origen era en las últimas 8 costillas. Ahora bien, el oblicuo interno, su dirección es de abajo hacia arriba. Su origen es en el borde de los 2/3 anteriores del borde anterior del hueso coxal o de la cresta ilíaca, los 2/3 también laterales del ligamento inguinal son lugares de origen, y también la fascia toracolumbar que se encuentra atrás. Todas estas fibras que vemos son las fibras del músculo oblicuo interno. Entonces aquí dice ligamento inguinal, cresta ilíaca y fascia toracolumbar. Son los orígenes del músculo oblicuo interno. ¿Dónde se inserta? Siempre en la línea alba, o sea, al centro, en la línea pectínea, que la encontramos próxima al tubérculo del pubis, y en las 3, aquí dice 3, allá dice 4. Yo me voy a quedar, son 2 literaturas diferentes. Aquí dice 3 últimas costillas. No me gusta modificar las diapositivas, o sea, la literatura, porque así está en el libro. Pero yo me quedo con lo que hemos visto aquí. Con estas definiciones son las que yo me quedo. Yo utilizo estas imágenes y las copio tal cual están en la literatura, porque me gusta cómo se entiende la dirección de las fibras, aunque no es la misma situación o definición en cuanto a origen y inserción. Lo dejo porque así es la imagen. No me gusta modificarlas, pero yo me voy a quedar con estas definiciones o con estos conceptos, ¿ok? Sigamos. Aquí vemos ya la estructura del músculo oblicuo interno como un todo. Vemos cómo las fibras van de abajo pues hacia arriba. Vemos su aponeurosis, como también ayuda a conformar la vaina de los rectos y también la línea alba y sus puntos de origen. Y vemos cómo tiene un origen en el propio ligamento inguinal. En relación a su irrigación e inervación, irrigación es ramas de las arterias intercostales anteriores, arterias epigástricas superiores, arteria epigástrica inferior, arterias circunflejas, superficiales y profundas, y las arterias lumbares. Su inervación, ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal, el nervio ilio hipogástrico e ilio inguinal, y el primer nervio lumbar, específicamente su rama ventral, es decir, la motora. Entonces, eso es la inervación del músculo oblicuo interno. Veamos ahora al músculo oblicuo, al músculo transverso, el músculo transverso del abdomen. El músculo transverso del abdomen tiene su origen en el tercio lateral del ligamento inguinal y la fascia ilíaca, viene de abajo. Los 2/3 anteriores del labio interno de la cresta ilíaca. El oblicuo interno era el labio externo. El transverso es del labio interno de la cresta ilíaca. También tiene un origen en la fascia toracolumbar y en las últimas 6 cartílagos costales también. O sea, tiene un origen completamente horizontal. O sea, las fibras son horizontales. Todo va paralelo a la línea alba, por decir así. ¿Dónde se inserta? En la línea alba y en la línea pectínea. También se inserta el músculo transverso. ¿Cuál es la función? Mantener la presión y el tono de la cavidad abdominal. Ya no participa en la flexión de esta estructura del abdomen. Ya no tiene una participación. Ya él solo se encarga de la presión y del tono de la cavidad.
Y como podemos ver, es el más interno. Él solo se encarga de contener las estructuras, mantenerlas en su posición. Veamos cómo son las fibras, como decimos. Todo el origen es completamente lateral a la línea alba. Entonces tiene un origen en el ligamento inguinal, en la fascia toracolumbar. Aquí nos habla también de la fascia ilíaca, no la tomo en cuenta. Y también nos tiene un origen en los cartílagos costales. Pero hay que recordar que tiene un origen también en el labio interno de la cresta ilíaca. Y se inserta en la línea alba y por supuesto en la línea pectínea. Ahí tiene inserción el músculo transverso del abdomen. Ya más adelante veremos cómo hay una estructura que se llaman las líneas semilunares y las líneas arcuatas, pero ya lo vamos a ver más adelante, no nos metamos ahí. Entonces, esto, bueno, aquí está la línea arcuata, la vemos sobre la aponeurosis del recto, del músculo transverso. Entonces, que también ayuda a conformar pues la vaina de los rectos. Entonces vemos cómo son las fibras que están completamente horizontales y su origen es completamente paralelo a la línea alba. Hablemos sobre su irrigación e inervación. La irrigación es las ramas de las arterias intercostales anteriores, las arterias epigástricas superior, la arteria epigástrica inferior, las arterias circunflejas superficiales y profundas, las arterias lumbares. La inervación, ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal también. El nervio iliohipogástrico e ilioinguinal y el primer nervio lumbar, también la rama motora. Con esto hemos visto los músculos planos del abdomen. Veamos los músculos verticales. Y aquí vamos a ver dos, el músculo recto abdominal y el músculo piramidal. Cuando vemos el músculo recto abdominal, que es este es el six-pack, este es el que marca el abdomen de lavadero, como dicen los mexicanos, tiene su origen ¿dónde? En la cresta del pubis, o sea, vienen de abajo. En la cresta del pubis y en el tubérculo del pubis y en la línea pectínea. Ojo, la línea pectínea juega un papel muy importante porque sirve como origen de, por ejemplo, de este músculo, pero también sirve como inserción de algo otros músculos. Su inserción lo hace en las 5 al 7º cartílago costal y en la apófisis sifoides, o sea, su inserción directamente es en estructuras torácicas y específicamente en la pared torácica, apófisis sifoides o apéndice sifoides y en los cartílagos, en los cartílagos costales, 5 a 7º cartílago costal. Su función, la flexión del tronco y mantener el tono de la pared abdominal. Ahora, cuando decimos la flexión del tronco, es la flexión anterior, o sea, flexión, los oblicuos, tanto el interno como el externo, es la flexión lateral, pero el músculo recto abdominal es la flexión anterior, o sea, en el movimiento que se hace para tocarse la punta de los pies, movimiento que hacemos al agacharnos, para levantar un peso o algo, es gracias al músculo recto abdominal. Veamos la distribución, cómo es las fibras. Las fibras, como vemos, nacen en los cartílagos costales, ¿verdad? Y bajan pues me estaba al revés. Su origen es en el tubérculo y en la sínfisis del pubis y se insertan en los del 5º al 7º cartílago costal y en la apéndice sifoide. Ojo, los músculos recto abdominal no forman parte ni ayudan a conformar ni la línea alba y mucho menos la vaina de los rectos. Ojo con eso, ojo con ese dato. Se me olvidaba otro punto de origen, era la línea pectínea, me olvidaba. Así vemos este músculo, así como lo vemos, ¿verdad? Sí está adosado a la línea alba, pero él no colabora. Este es un músculo, ¿verdad?, donde vemos que tiene vientres intermedios. Estos vientres que son aponeurosis y vienen a ser estructuras tendinosas,
son las que se marcan y son las que hacen que se vea voluminoso y bien definido pues el músculo recto abdominal y su origen aquí y su inserción acá. La irrigación del músculo recto abdominal son las ramas de las arterias intercostales anteriores, las arterias epigástricas superior, las arterias epigástricas inferior, las arterias circunflejas superficiales y profundas, las arterias lumbares. ¿Quién lo inerva? Las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal. Una sugerencia que yo les hago es que corroboren, extrapolen, o mejor dicho, pues saquen cuáles son todas las irrigación, vean que casi son las mismas, solo es una cosita la que cambia y apréndanse esa diferencia que existe entre cada uno de los músculos a los cuales vamos describiendo hasta este momento. Y lo mismo en relación a la inervación. Si ustedes se lo aprenden así, se les va a hacer fácil, pero si quieren aprender de cada uno, se les va a hacer una sola enchivolada. Así que tengan cuidado, porque yo así lo voy a preguntar. Les voy a preguntar cuál es la diferencia que existe. ¿Cuál es la que cambia, mejor dicho, entre cada uno de los músculos? Y ya si con esa no la agarran en el aire, pues ni modo. La inervación, pues las ramas terminales de los últimos 5 nervios intercostales y el nervio subcostal. Veamos al último músculo de la pared anterolateral. El músculo piramidal. Es este músculo diminuto. Este que vemos acá. Es un músculo diminuto, como lo vemos, es el músculo piramidal. Diminuto, pues a la par de los otros que hemos visto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que su origen es tanto en el pubis, hueso púbico, como en la unión, en la sínfisis del pubis. ¿Dónde se inserta? Este está fácil, se inserta en la línea alba. Prácticamente es el más fácil. Se origina pubis y sínfisis del pubis. Sínfisis es la articulación entre los huesos púbicos. El pubis, sínfisis del pubis se origina y se inserta en la línea alba. Función: tensar la línea alba. O sea, este es el que mantiene rígida, dura, tensa a la línea alba. Veamos cómo es su dirección. Perdón, no me quiere funcionar este volado. Aquí está. Aquí vemos al músculo piramidal. Es este el músculo piramidal. Origen: sínfisis y hueso púbico, y se inserta en la línea alba. Función: tensar la línea alba. Irrigación, también es el machiche. La arteria epigástrica inferior lo irriga y la arteria circunfleja ilíaca profunda son los que lo irrigan. La inervación lo hace el nervio subcostal. Cuando hablamos de la vaina de los rectos, hablábamos de que es una estructura conformada por la colaboración de la aponeurosis de estos los tres músculos planos: el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. Entonces vamos a ver que esta confluencia de aponeurosis conforman la vaina de los rectos. La unión de ellos, ya dijimos que conforman la línea alba, pero la colaboración de estas tres también ayudan a envolver al músculo recto abdominal. Entonces vamos a ver pues que cada músculo de estos músculos rectos abdominales está envuelto en una vaina fibrosa. Esa vaina fibrosa es la que conocemos como la vaina de los rectos. La lámina anterior de la vaina se extiende sobre toda la superficie del músculo y se une al periósteo de las inserciones óseas. Las inserciones óseas propias del músculo recto abdominal, es decir, el músculo recto abdominal veíamos que se originaba en el tubérculo y en la sínfisis del pubis y se insertaba en la apófisis, en la apéndice o apófisis sifoides del esternón y en parte de los cartílagos costales. Entonces, ahí se inserta también la vaina de los rectos. La vaina de los rectos, veámosla, es esto. Ahora, la estamos viendo, esta es la parte interna, pero para entenderla cómo se vería, es esto que está acá.
Adentro de esto tenemos el músculo recto abdominal. El músculo recto abdominal está envuelto por esta fascia, en este caso es del músculo transverso, que es la más interna. Pero todo el músculo recto abdominal, todo este músculo, está cubierto por las aponeurosis de los 3 nervios planos. En la cara anterior, ojo con eso, en la cara anterior, desde la apófisis sifoides y los cartílagos costales hasta el tubérculo de la, hasta el pubis y la sínfisis del pubis, eso, desde ahí encontramos la vaina de los rectos. En la cara anterior, ojo con eso, en la cara anterior. Ahora bien, la lámina posterior de la vaina se extiende sobre los 2 tercios superiores del músculo, y el tercio inferior, la lámina posterior, termina a mitad de camino entre el ombligo y el pubis, en la línea arqueada. Por eso les decía que le tuviéramos cuidado a la línea arqueada. Esta es la línea arqueada en la cara anterior, en la cara posterior. Esto es, estamos viendo al músculo recto abdominal no de adelante para atrás, lo estamos viendo de atrás para adelante. Por eso hemos quitado la columna vertebral y todas las tripas las hemos quitado. Y así podemos ver la cara posterior del músculo recto. Entonces, la cara posterior, la lámina posterior de la vaina de los rectos solo llega hasta nivel de la línea arqueada, más o menos entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Hasta ahí llega la vaina de los rectos en la cara posterior. En la cara anterior cubre todo el músculo. En la cara anterior. En la cara posterior solo cubre 2 tercios. Y son los 2 tercios superiores por encima de la línea arqueada. Volvamos. El músculo entra en contacto con la fascia transversal y el tejido conectivo extraperitoneal. Ya vamos a llegar a la parte donde vamos a ver que después de la capa muscular encontramos una fascia que se llama fascia transversal, o también sale como la fascia transversalis. Esta parte del músculo recto abdominal es vaina de los rectos. Esta vaina de los rectos es la que está en contacto con la fascia transversalis. Eso es en la cara posterior, ¿verdad? Pero en la parte inferior, el músculo recto abdominal directamente está en contacto con la fascia transversalis. Los 2 tercios superiores por encima de la línea arqueada es la vaina de los rectos, la que está en contacto con la fascia transversalis. De los 2 tercios de la línea arqueada para abajo, o sea, el tercio inferior del músculo recto abdominal, es el músculo recto abdominal propiamente el que está en contacto con la fascia transversalis. Para entenderlo, esto es el músculo recto abdominal. Estos son los 3 músculos planos de los que hemos hablado. Vistos, esta es la cara anterior, esta es la cara posterior. Por decir así, aquí tenemos la piel, aquí tenemos las tripas. Entonces, este es el músculo oblicuo externo, este es el músculo oblicuo interno y este es el músculo transverso. En la zona del músculo recto abdominal ya no hay músculo, sino lo que vemos son las aponeurosis. Estas son las aponeurosis. Entonces, vamos a ver cómo colaboran los músculos horizontales, los músculos planos, colaboran con sus aponeurosis y conforman, cada uno genera 2 hojas de aponeurosis. Las 2 hojas de aponeurosis de el oblicuo externo son completamente anteriores. Una hoja del oblicuo interno es anterior, otra hoja del oblicuo interno es posterior. Y las 2 hojas del músculo transverso son completamente posteriores. O sea, estoy hablando posterior en relación al músculo. Si ustedes ven aquí, a cada una de las hojas se le pone anterior, posterior, interna, pero no quiero que nos enchivolemos. Si tenemos como punto de partida que en este lado tenemos la piel y al otro lado tenemos las tripas, y así úsenlo para más fácil, para mayor comprensión, y en medio tenemos al músculo,
el músculo recto abdominal, todo lo que está por delante del músculo recto abdominal es anterior, todo lo que está por detrás es posterior. Sepan y apréndanse que el músculo oblicuo externo todo es anterior, el músculo transverso todo es posterior, y el músculo oblicuo interno tiene una hoja anterior y tiene una hoja posterior. Todo esto se cumple así a cabalidad, específicamente en la cara anterior, así es, no hay ningún problema. Pero en la cara posterior, cuando nos acercamos a la línea arqueada, o sea, ya cerca del tercio inferior, es decir, por abajito del ombligo, la cosa cambia. Y es esto lo que vemos. Esto es lo que hemos estado viendo. Lo que acabo de ver en aquel dibujo es el que estamos viendo. Esto es piel, estos son las tripas. Entonces, vamos a ver que este es el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Miren cómo se ven las hojas, tal cual lo acabo de describir. Dos anteriores, las hojas del oblicuo externo anteriores, las hojas del transverso posteriores. Y el oblicuo interno da una hoja anterior, una hoja posterior. Y esto es la vaina de los rectos. O sea, la envoltura del músculo recto abdominal. Esto es la vaina de los rectos. Pero cuando ya estamos por abajo de la línea arqueada, y la línea arqueada, vuelvo a enseñarla para que no se nos confundan. Esto es la línea arqueada, esto ya es por dentro. No, esto no es visto por fuera, esto es por dentro. Por abajo de esa línea arqueada es que se da este fenómeno. Todas las hojas se hacen anteriores. Toditas las hojas se hacen anteriores. Es decir, que por abajo del ombligo, las tres aponeurosis de los músculos planos son anteriores. Las tres aponeurosis de los músculos planos, llámense oblicuo externo, interno y transverso del abdomen, todas son anteriores. Por arriba de la línea arqueada, las hojas de las aponeurosis de los músculos planos son oblicuo externo anterior, transverso del abdomen posterior, oblicuo externo anterior, transverso del abdomen posterior y oblicuo interno, una hoja anterior, una hoja posterior, y conforman la vaina de los rectos. Por abajo solo existe una vaina de los rectos conformada completamente en la cara anterior. En la cara posterior lo que bordea es la fascia transversal, esta que vemos acá, es la fascia transversal. Fascia transversal también hay, desde de la línea arqueada hacia arriba, también hay fascia transversal, solamente que tiene contacto con las aponeurosis de los músculos planos. Pero por abajo de la línea arqueada, el músculo oblicuo, el músculo recto abdominal tiene contacto directo con la fascia transversal, porque ya no hay aponeurosis de los rectos. Para entender esto de las aponeurosis, esto es la cara posterior, estos son los rectos, como dice, esta es una vista intraabdominal, estos son los rectos en la parte de adentro, o sea, en la vista intraabdominal, solo los 2/3 superiores se mantiene lo que hemos descrito, o sea, esto. En esta zona ya no. Pues como lo vemos aquí, las hojas, todas las hojas se hacen completamente anteriores a nivel de la línea arqueada, pues hacia abajo. Y como resumen, aquí tenemos los 5 músculos de los que hemos hablado: su origen, su inserción, su inervación, su función. Este cuadro resumen es el que voy a preguntar. Olvídense lo que les dije ya rato de que se lo fueran aprendiendo específicamente de la primera diapositiva, como lo veníamos viendo, así. Olvídense de eso, por decir así. Apréndanse el cuadro, resumen, y ya la hicimos. Pero necesitan cada una de estas imágenes para comprender los músculos de los que estamos hablando. Si se les ocurre solo guayabearse esto, ¿dónde está? Esto, si se les ocurre solo guayabearse esto, van a andar más perdidos que Adán en el Día de las Madres. Así es que primero véanlo, las imágenes, comprendan la dirección de los músculos, cuáles inician abajo, cuáles inician arriba, cómo es su dirección, cómo está la distribución de las aponeurosis, cuáles son completamente anteriores de las aponeurosis, cuál es posterior y cuál se comparte, cuál es anterior, cuál es posterior y cómo se conforma
la vaina de los rectos. ¿Cuál es la función de cada uno de los músculos? Comprendan esas funciones. Comprendan cómo se conforma la línea alba y cómo se conforma la vaina de los rectos. Y por supuesto la irrigación y la inervación de esos músculos. Aquí no está la irrigación, ojo, esa la tienen que sacar ustedes. Aquí está la inervación. Entonces pues me voy a quedar hasta acá. Ya llevamos un buen rato grabando. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Que tengo una hora. Entonces me voy a quedar pues hasta este momento. Me quedo hasta aquí para continuar con la pared posterior, es lo que viene. Entonces hemos descrito la pared anterolateral del abdomen. Puntos importantes: la vaina de los rectos, la conformación de la línea alba, el origen e inserción de cada uno de los músculos planos y verticales, función de los órganos, eso me interesa bastante. Me interesa bastante esa función del abdomen también. Entonces pues vamos estudiando esto, ya solo nos falta la segunda parte de la clase. Quedamos así. Estudien, por favor, estudien bastante para este parcial teórico, práctico que está próximo. Y bueno, seguimos trabajando. Ok, jóvenes, cuídense mucho. Y estudien, por favor, bastante.